Estaremos con Laura Landaeta, que también trae otra investigación esta noche acá en Mentiras Verdaderas. En Chile, y lo investigamos acá en La Red. Estamos acá en el estudio con nuestra compañera editora general de La Red.cl, Laura Landaeta. Bienvenida, Laura, nuevamente. Hola, Eduardo. Gusto tenerte por acá. Gracias. Y también está acá en el estudio Leandro Tegler. Él es denunciante de caja pagadora de favores al Partido Socialista en Gendarmería, ex capitán de Gendarmería y acusado de falsificar títulos profesionales. Leandro, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muy buenas noches. A través del Zoom tenemos a Fernando Leal, abogado de Rodrigo Luna y justamente de Leandro Tegler, denunciantes de corrupción en Gendarmería. Fernando, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, Eduardo, gracias por la invitación. Para usted que está ahí en sintonía, le cuento que si ingresa a la red.cl encontrará un reportaje exclusivo, ¿no?, que relata el desfalco en Gendarmería. Se revela que asignaciones se habrían usado para hacer favores políticos a militantes del Partido Socialista que entraban a jubilarse a la institución con altas pensiones. ¿Eso era conocido? Claro que sí, porque esto en algún minuto como que sonó en los medios, pero ahora hay una investigación más a fondo. Este entramado judicial y político involucra a la ex ministra de Justicia, Javiera Blanco, a Jaime Retamal, fiscal de alta complejidad de la Fiscalía Centro Norte, al fiscal nacional Jorge Abot y al diputado Osvaldo Andrade. En 2015, Leandro Tegler, que nos acompaña acá, y otros exfuncionarios los acusaron de falsificar títulos universitarios en un proceso judicial que recién este año se aclaró y dictaminó que existían pruebas falsas. O sea, ya usted más o menos empieza a imaginar cuán densa está esta cazuela que involucra a un partido como el Partido Socialista, a figuras del ámbito político y también a Gendarmería. Laura, aquí yo doy una visión somera, ¿no? Me gustaría que tú le pudieras contar a la gente de qué va esta investigación que estás haciendo y que involucra a la exministra de Justicia, Javiera Blanco, entre otros. Bueno, esta investigación es parte de una seguidilla de reportajes. Hoy día lanzamos el primero y básicamente empezamos por explicar que, como tú bien decías, el caso de los pagos de pensiones por DIPRECA como favores se hizo conocido en el año 2015, hubo comisión investigadora, se habló mucho del tema, pero se acalló de un día para otro. ¿Y qué pasó que se acalló? Que los principales denunciantes, uno de ellos, Leandro, que tenían en su momento un gremio de profesionales de Gendarmería y que transparentan esta situación de los pagos de favores, son acusados de falsificar títulos. Entonces, toda su denuncia se fue a piso. Toda la seriedad con la que ellos habían trabajado en conjunto con todos sus asociados pierde credibilidad porque hablábamos de alguien que falsificó un título profesional. Él fue condenado, él tuvo que pagar 541 días por esta condena y él te va a explicar los detalles porque realmente es aberrante el caso, cómo hay un entramado judicial, político y del gobierno de turno, por lo menos de la ministra de Justicia, por culpar a Leandro y culpar también al capitán Luna con pruebas falsas. Entonces, ahora que ellos legitiman la veracidad de su defensa, que efectivamente fueron víctimas de un entramado que trataba de echarle tierra a una irregularidad mucho más grande, hablamos de una cifra superior a los 10.000 millones de pesos, ellos por fin pueden hacer justicia. Esto va a ser una seguidilla de reportajes donde vamos a ir contando amenazas, disparos, funcionarios de Gendarmería disfrazados de funcionarios de PDI. Es realmente espantosa la situación y lo mejor es que tienes a Leandro acá y te puede contar los detalles. Le voy a preguntarle a Leandro por esos detalles, pero me gustaría conocer qué responsabilidad tiene la exministra de Justicia, Javiera Blanco, en todo esto. ¿Por qué lo digo? Porque ya Javiera Blanco está en un proceso de investigación por otro caso, ¿no? Entonces se suma a su carpeta. Bueno, en la investigación que realizan ellos se dan cuenta y efectivamente lo demuestran en la primera etapa de esta investigación, que los favores pagados eran efectivamente tanto a miembros del Partido Socialista, simpatizantes del Partido Socialista, como a personas a los que la ministra y los directores de Gendarmería de la época habrían pagado favores políticos, ¿no? Esa es la denuncia que hacen ellos el año 2015 y es la denuncia que siguen sosteniendo hasta el día de hoy. Esos 10.000 millones no necesariamente están en el bolsillo de estas personas, pero sí fueron ocupados como moneda de canje. Es tan aberrante que incluso había un operador político en el Congreso que vociferaba de esta posibilidad
de entrar a Gendarmería, tener estos beneficios a cambio de otro tipo de favores que tenían que ver netamente con el ámbito político. ¿Tenemos el nombre de ese operador político? Sí, pero lo va en un reportaje del lunes, por eso perfecto, todavía no queremos alertarlo. Perfecto. Leandro, en la entrevista que tú das a la red.cl contaste que entre el año 2014 y 2016 fundaste un sindicato de trabajadores de Gendarmería, la Asociación Nacional de Profesionales de Gendarmería, que reunió más de 250 funcionarios. ¿Por qué deciden reunirse, organizarse? ¿Era por temor justamente a lo que estaba pasando o era por una situación Lo que pasa habitual? Es que lo que nosotros observamos fue que existían irregularidades con respecto a los traslados de funcionarios. Vale decir, algunos se veían perjudicados, otros eran ubicados per se en unidades en donde tenían asignaciones de zona, ¿cierto? Se veían beneficiados por pertenecer a un gremio o a otro gremio, o por ser cercano a la administración de turno, o simplemente por tener vínculos con algún que otro político por ahí. O sea, se tenían vínculos, estabais cercano del poder, se asignaban a lugares donde pagaban más, salían ganando. Ya, entonces nos encontramos después que de pronto las atenciones médicas de DIPRECA, las prestaciones médicas de DIPRECA empezaron a restringirse en las distintas zonas del país debido a que DIPRECA estaba perdiendo fondos, no podía pagar a los médicos, no estaba pagando a los médicos, entonces no había convenios para doctores y era necesario viajar a Santiago. Entonces nos preocupamos, ¿cierto? Inclusive llegamos al Congreso a exigir de que se creara el Hospital del Gendarme, ¿cierto? O que por lo menos existieran más posibilidades para que los gendarmes puedan atenderse, porque sin perjuicio que los gendarmes están en DIPRECA no tienen las mismas condiciones que los carabineros, ¿cierto? Existen ciertas diferencias dentro de ellos. ¿No los atienden igual? No tienen planes dentales, entre otras cosas, pero no es el punto de lo que estoy planteando. Claro, pero interesante saber eso, ¿eh? Porque uno pensaría, por lo menos yo, que si están en DIPRECA hay como un estándar para todas aquellas ramas de la fuerza. No es así, no es así. No es así. Ya, entonces, posteriormente nos percatamos de que existían irregularidades, ¿cierto?, con distintas administraciones, por ejemplo, el subdirector de Gendarmería actual, el señor Toro, mientras era director regional del Biobío, por ejemplo, encubrió una golpiza a un interno trasladando al oficial que denunció que pertenecía a nuestro gremio. Aquello se inició una acción judicial, ¿cierto?, con recurso de protección. Gendarmería perdió, el director perdió, el Estado tuvo que asumir costos por ello, ¿cierto?, pagó por el error del director. Y bueno, ahí está, subdirector de Gendarmería y reemplaza al director actual. Y en ese momento ya nosotros empezamos de lleno a denunciar las irregularidades, al punto que llegan nuestros asociados del alto mando, los oficiales de grado de coronel y teniente coronel, que estaban en las distintas unidades del país, que eran complejas, dada la complejidad. Existía una asignación crítica. La asignación crítica era aquella que discrecionalmente el director nacional tenía la posibilidad de pagarle a cada jefe de unidad. Bueno, él las tomó todas y se las puso a sí mismo y a sus amigos. Entonces incrementó el sueldo. ¿Por qué? Porque DIPRECA jubilaba a la gente, ¿cierto? Jubilaba a estos oficiales de alto mando con el último sueldo. Entonces, si usted se va el último sueldo con 6 millones su jubilación. ¿Ya? Dentro de esta seguidilla de denuncias que nosotros hicimos, empezamos a incomodar, nos volvimos en los incómodos, en aquellos que cuando empezamos a advertir que íbamos a tener problemas con eso, bueno, había que acallarnos. Se inicia una falsa denuncia en contra del capitán Luna, involucrándolo con una universidad que era la Pedro Valdivia. Nada que ver con lo que siguió posterior, esto en el mes de marzo, ¿cierto? Se hace un sumario administrativo, Luna entrega los antecedentes que dan cuenta que la denuncia es falsa, denuncia que hoy también se está investigando en una querella criminal que puso el señor Luna, que está siendo investigada por el fiscal Ursúa Miranda, que ya pretendió cerrarla en una ocasión, porque evidentemente si se cae eso, se cae todo lo que sigue después. El Ministerio Público ha tenido una conducta de encubrirse unos con otros. Hay que entender que el Ministerio Público no lo investiga nadie. Nosotros tenemos un Ministerio Público que es súper poderoso, que se investigan entre amiguitos o entre cercanos, ¿cierto? Y se prestan ropa unos con otros. Y eso va a ir desgranándose en la medida de que va continuando el reportaje. Entonces, desde ese punto de vista ya nos encontramos, ¿cierto?, de que hicimos las denuncias, Gendarmería inicia un sumario administrativo, se roban parte de los antecedentes que entregó Luna del sumario administrativo. ¿Se los roban? Sí, y hay falsificaciones después, por eso quiero seguir comentando. ¿Ya? Sacan parte del sumario, así como lo estoy diciendo. Llega la denuncia penal a la Fiscalía Centro Norte.
el mismo fiscal Ursúa da inicio a este asunto. 2 funcionarios de un servicio de inteligencia que tiene Gendarmería, que no está involucrado dentro de la ley de inteligencia, se reúnen, ¿cierto? Esto ya habíamos detonado el tema del asunto de las pensiones, que tocaron a Miriam Olate, la familiar del señor Andrade. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando ocurre aquello, ya en el Congreso nos llega un audio que nos dice un asesor de un senador: Leandro, cuídense porque ustedes tocaron callo y la jodieron. Entonces, en ese orden de ideas, estos 2 investigadores se reúnen con el hijo del senador Montes, el fiscal Montes Cruz. ¿A pito de qué? No sé, porque él no era el investigador. Cambian al fiscal, Ursúa Miranda sale de la causa y ponen a el señor Retamal Herrera. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento nosotros, como dirigentes sindicales, habíamos apoyado a algunos funcionarios que habían estudiado en un programa frustrado de la República, ingresan a la Universidad SEC, eran el segundo grupo, ya había uno primero que no tenía nada que ver con nosotros, y como nosotros fuimos y le preguntamos al rector, ¿cierto? Nos lleva un gestor de la universidad, nos invitan, nos reunimos con la cúpula, le explicamos: oiga, pero esto está bien. Sí, no, está en la casa del gendarme, los certificados que está entregando el señor Silva están válidos, están los correos de esa situación, estuvieron a disposición del fiscal Retamal en la investigación, pero ¿qué hicieron? Empezaron a sacar, por ejemplo, cómo empezó el programa de estudios, sacaron, por ejemplo, a los gestores iniciales, a los que estaban involucrados en las universidades, y nos pusieron a nosotros en todo. Por ejemplo, hubo un funcionario de Gendarmería, para cerrar este capítulo, de apellido Lara, y entrega a él los certificados de título falso a la Universidad SEC, y resulta que cambian Lara por Luna, y a Luna le imputan de que él fue el que entregó los certificados falsos. Eso para ir más o menos redondeando. En este orden de ideas, cuando ya empezó a darse auge, empezó a salir en la prensa, aparece Javiera Blanco, ¿cierto? A quien tenía que ver, porque ella, obviamente, a un dirigente de la ANEF, que también era dirigente de Gendarmería, el señor Pedro Hernández, sin tener las capacidades, habiendo sido un suboficial, que trabajó poco en las unidades penales, porque después él se hizo dirigente y estuvo toda su carrera ligada al ámbito político. Este caballero lo nombran en un alto cargo directivo y se va jubilado con una pensión de 3 millones de pesos, que era el sueño de todos los oficiales. Y él dice, textual, que fue lo que hizo enojar a todos, es: si yo puedo, todos pueden. Claro. Ya, entonces, está la papa aquí. Claro, entonces, ¿qué sucede? Que en ese orden de ideas, cuando sigue avanzando este tema, van a la USEC, sacan las carpetas con las que ingresaron todos los estudiantes, dentro de ellos yo. A todo esto, yo soy ingeniero en seguridad, mención prevención de riesgo, y como tenía una mención y la carrera era prevención de riesgo, yo quería convertir en pregrado mi mención. O sea, quería seguir perfeccionando. Claro. Entonces, los oficiales teníamos una formación muy feble en la escuela de Gendarmería, y evidentemente queríamos mejorar, queríamos avanzar, queríamos progresar. Y en este orden de ideas, por eso nuestro gremio era la Asociación Nacional de Oficiales Profesionales, para distinguirlo de los otros que estaban acostumbrados al statu quo. Continuando con esto, el fiscal Retamal ordena, ¿cierto? Ursúa Miranda ordena, que se requisen esos certificados, esas carpetas de estudio. Y los 2 gendarmes que hablaron con Montes mienten, señalando en un informe de que yo ingresé a la Universidad SEC con un certificado falso en la Universidad de la Universidad de la República. Vale decir, lo que pretendieron hacer era ya vincularme con un proceso irregular. Por ejemplo, como dirigente sindical, yo podía prestar las platas, ¿cierto?, a los funcionarios para que estudien, yo podía cobrar, yo podía facilitar, yo podía hacer que los funcionarios tomaran conocimiento de ciertos programas de estudio, pero ¿dónde estaba la ilegalidad? En que yo tuviera un certificado falso. O sea, ahí ya se da que todo fue una maquinaria y un fraude. Oye, te escucho, Leandro, y yo digo, oye, qué cosas que están pasando. De película. Alrededor nuestro, no nos enteramos hasta que nos aparece una investigación como la que hace la red.cl. Le quiero preguntar al abogado Fernando Leal, que está con nosotros, abogado de Rodrigo Luna y de Leandro Tegler, ¿hasta dónde puede avanzar la investigación que usted como abogado también dirige? ¿Cuáles son los alcances y cuál sería el ideal para usted en términos de poder sacar a la luz lo que está ocurriendo? Mira, Eduardo, yo no fui el abogado de Leandro ni de Rodrigo Luna durante el proceso de investigación que llevó a su condena,
ni tampoco los representé durante el juicio oral y los recursos que se interpusieron. Ellos llegaron a mis manos con una sentencia ejecutoriada cuando ya estaban condenados, y bueno, me di el trabajo de escuchar los audios del juicio oral y de enterarme de una serie de graves irregularidades que se cometieron con ocasión de la investigación y con ocasión del procedimiento judicial propiamente tal. Yo estimo y tengo la convicción de que estos dos dirigentes gremiales pisaron los callos, perdonando la expresión poco académica, con la serie de denuncias que hicieron en el ejercicio del cargo que ellos tenían. En particular, por ejemplo, este tema de las pensiones abultadas. Ellos ya en diciembre del año 2014 le enviaron un oficio al director nacional de la época, en donde, entre otras situaciones irregulares, le señalan que les parece absolutamente abusivo que estén entregando asignaciones de funciones críticas a determinadas personas para que, en definitiva, esto les permita abultar sus pensiones. Por otra parte, en su calidad de dirigentes gremiales, Leandro Tegler y Rodrigo Luna también hicieron denuncias, como por ejemplo que el director de la época, Tulio Arce, tenía una relación cercana con un criminal condenado por crímenes de lesa humanidad como Álvaro Corbalán Castilla. Incluso, hasta donde recuerdo, ellos exhibieron a la prensa una comunicación de Corbalán a este director nacional. También ellos denunciaron una situación de persecución y de acoso de que fue objeto una oficial de gendarmería, y en donde inclusive había un WhatsApp de funcionario que se transmitían imágenes con pornografía infantil. Estos antecedentes ellos lo hicieron saber en su minuto a la autoridad, y la autoridad no tomó ninguna medida. Entonces, a raíz de todas estas denuncias, que son de hechos graves, se transformaron en unas personas que eran incómodas para el poder, como lo dijo recién Leandro. Y se inicia esta investigación, y bueno, hay varias cosas que uno, al estudiar la carpeta investigativa, al escuchar el juicio oral, se da cuenta de que es poco entendible. Por ejemplo, tanto en la formalización de Leandro, en la acusación que formuló el fiscal Jaime Retamal Herrera, y en la posterior sentencia que se dictó por el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, se da por acreditado que él falsificó un certificado para él de la Universidad de la República. Ahora, el móvil de falsificar un certificado con un título que él no tenía supuestamente era para acceder a este programa y para acceder a una asignación profesional, lo cual no tiene ningún sentido, porque Leandro ya tenía un título de la Universidad Arturo Prat con fecha anterior. Y lo grave es que acá, por orden del fiscal, se incautaron distintas especies de propiedad de Leandro Tegler, entre ellas su título profesional. Y fíjese usted qué casualidad más grande. El título profesional se le perdió a la fiscalía durante el juicio. O sea, Leandro no pudo acompañar en juicio su título profesional, que acreditaba que era absolutamente falso y que era innecesario que él hubiese tenido que crear un título falso, porque él ya estaba titulado, él ya era profesional. Claro. Y ese título recién apareció cuando ya la sentencia estaba ejecutoriada y cuando Leandro empezó a exigir que le fueran devueltas sus especies. También se le incautaron sus teléfonos, sus equipos telefónicos, donde también tenía información relevante para su defensa, sobre todo las conversaciones de WhatsApp con los distintos funcionarios. Bueno, recién este año conseguimos, luego de una audiencia en donde le pusieron un plazo perentorio al fiscal Retamal Herrera, que nos devolviera los teléfonos. Y le dieron 10 días al fiscal, y llegó el día 10º, fuimos a buscar los teléfonos celulares y el fiscal se negó a entregarlo. Tuvimos que presentar una querella por desacato. Se rompió la cadena de custodia. Entonces, lo que ha dicho, nosotros presentamos acciones penales, desde luego. Hay una denuncia que presentó Leandro Tegler y que fue derivada al Ministerio Público por un juez del séptimo juzgado de garantía de Santiago, si no me equivoco, el magistrado Cayul. Y aparte de eso, hemos presentado querella por falso testimonio,
por desacato, por falsedad, y esa investigación, como involucra al fiscal Jaime Retamario Herrera, el fiscal nacional ordenó que la instruyera el fiscal regional de la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, Pérez Calaf. Está en manos de él esa investigación. Ahora bien, nosotros, Eduardo, vemos con preocupación que lo que ocurrió con Leandro, lo que ocurrió con Rodrigo, que prácticamente involucró dañarlos como personas, como profesionales, dañar a sus familias. Bueno, Leandro contará más detalles de todo lo que le ha tocado vivir producto de esto, porque él perdió su trabajo. Sí, claro. Ha sido porque ha habido un actor negligente de la institucionalidad. Sí. Permíteme un segundo, Fernando, porque estoy mirando aquí de reojo entre que escucho los testimonios que me parecen abrumadores, ¿no? Algunas consultas a la gente. Para muchas personas les llama mucho la atención el tema de los favores políticos. Por varios motivos, ¿no? No solamente porque hay un partido, el Partido Socialista involucrado, porque hay figuras conocidas involucradas, sino que también por el mecanismo. Laura, me gustaría que, para que a nadie le quede duda, de cómo se hacía, explicaras cómo funcionaba este favor político, que era hacerse una pasadita por el Gendarmería y quedar como súper bien para tu futuro. Existen dos mecanismos. Hay que considerar que con el tiempo Contraloría generó algunas ordenanzas que limitaron esto, ¿no? Y que lo terminaron en apariencia, por lo menos hoy día difícilmente ocurre porque hay un monto de techo de dinero que puede optarse, ¿no? Pero esto no le quita gravedad al hecho de que durante una administración en particular más de 10.000 millones de pesos hayan sido defraudados en directo desmedro de los funcionarios de Gendarmería de carrera, con lo que sabemos que es el trabajo de Gendarmería, que es un trabajo muy arduo y bastante poco pagado y con pensiones que ojalá llegaran a esos 3 millones. Y a las arcas fiscales. Y o sea, claramente, aquí hay procesos, como dice Leandro, donde el Estado tuvo que pagar por negligencias que hoy día son personas que ocupan cargos altos, como si acá nadie pagara las culpas. Había dos mecanismos, uno de ellos, que es el más vergonzoso, diría yo, el más dramático y el que genera más pérdidas de dinero, era que tú podías trabajar en Gendarmería sin necesidad de cumplir con los requisitos, sin tener ninguna expertise, quedabas en un rango alto de sueldo, se te abultaba con estas bonificaciones que a discreción entregaba el director de la institución y, como decía Leandro, el último sueldo que tú recibías era tu pensión. Tú podías optar a la pensión por retiro, o sea, tú te podías pensionar en determinado momento sin necesidad de haber hecho una larga carrera en Gendarmería para lograrlo. Déjame preguntarte algo. ¿Quiénes podían optar finalmente o qué había que hacer para ganarse ese premio? Porque eso finalmente es un premio que te llevan a Gendarmería. Te piden la renuncia, por ejemplo, porque van a poner a otra persona en tu lugar. No, digo antes. ¿Qué tengo que hacer? ¿Con quién debo hablar? ¿Dónde debo estar militando para que me lleven a Gendarmería? Bueno, por los antecedentes que han entregado estos dirigentes, estarían involucrados el Partido Socialista y parte de la Democracia Cristiana también. Hay audios de un asesor contando este entramado porque escuchó la oferta viva voz de entrar a esta maraña de perversión y corrupción. Entonces, tenías esa posibilidad, ¿no? Ocupar un cargo alto sin tener la experiencia, sin tener los créditos necesarios, cuando los funcionarios de carrera tienen que pasarse la vida demostrando y generalmente no se los dan. Y al tener estos beneficios, tanto en comisiones como en bonificaciones, terminabas abultando tu dinero. Después eras parte de un juego en el que se te pedía irte y tú podías hacer la charada de... Claro. Y había otra forma también, que es precisamente con estas comisiones también. ¿Ya? Tú optabas a un cargo de manera un poco más discreta, con un sueldo promedio alto para la institución, pero no tan brutalmente alto como para que te asustara. ¿De cuánto estamos hablando? 1 o 2 millones. Perfecto. Y ese sueldo, con estas comisiones, por estar en lugares que son como las comisiones de servicio, que se entregan a discreción, ese sueldo se les podía duplicar y a veces hasta triplicar. Entonces había una manera de recibir ingresos mensualmente abultados y también una manera de asegurarte una pensión abultada por toda tu jubilación. ¿Y ahí Contraloría tiene algo que decir o no está dentro de su ámbito? Contraloría hizo una investigación, dadas las denuncias, sobre todo en el caso de la mujer de Osvaldo Andrade, y finalmente pone este techo, ¿no? O sea,
Gendarmería no tiene por qué tener pensionados había pensionados con 7 millones de pesos. O sea, realmente los chilenos en promedio, con suerte, sacamos 350 lucas y ellos tienen 7 millones de pesos. O sea, realmente es aberrante. Yo quiero saber, Leandro, Sí. cuando ustedes se enteran de esta situación, para ustedes que hacen la pega, que están ahí en las unidades penitenciarias, con toda la... sabemos que Gendarmería no es precisamente un lugar donde sean los mejores sueldos, las mejores condiciones, los miran en menos. Tú mismo contaste lo de Dipreca. Ustedes que están ahí haciendo la pega en un lugar donde pocos quieren estar, dentro de las cárceles o en otros lugares, y se enteran que aparecen estos personajes del ámbito político que los instalan por aquí y por allá, un buen sueldo, se van al retiro y se llevan esa cuantiosa suma como una pensión. Me gusta preguntártelo, pero de 1 a 10, ¿qué tanto les ardía 10. esta información? Me imagino, y 11 también. 10 y 11, pero yo quisiera hacer presente que esa es una de las motivaciones por las cuales quisimos profesionalizar la escuela y profesionalizar los oficiales, porque queríamos que los oficiales que conocían la institucionalidad pudieran presentarse a hablar frente a las autoridades, como ocurre, por ejemplo, el subdirector de Gendarmería, sin ser ofensivo, ¿cierto? Estuvo conversando hace unos días atrás por la fuga de este preso Puente Alto que mató a una mujer afuera, cometió un femicidio, y él no sabía hablar, no tenía las capacidades para hablar, pero él es el jefe de Gendarmería. Entonces nosotros no queríamos ese tipo de oficial en ese lugar, porque el Estado no puede seguir gastando plata en ese tipo de personas. Entonces, por ejemplo, imagínese el director de Gendarmería, el señor Alvear, tiene 15 querellas criminales. Se reúne con el fiscal Agot y hasta el día de hoy no es formalizado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Actual, y es el director actual, y es el mismo que era el encargado de la seguridad cuando murieron 81 presos en la cárcel de San Miguel. Yo fui el creador de la Brigada contra Incendio en el complejo penitenciario de Alto Hospicio. O sea, mientras yo estaba creando la Brigada contra Incendio, a este señor se le estaba quemando a la gente, y hoy es el director de Gendarmería en un país serio. Este señor ni siquiera hubiera estado en el servicio. Entonces, hace poco el argumento de él, mire el argumento que tiene. Déjeme terminar esta parte de lo que sigue, porque es tan grave lo que ocurre que quisiera para contextualizar. Entonces sucede que, bueno, yo le conté que se robaron parte del sumario administrativo. Nosotros enfrentamos el juicio como cuenta don Fernando. Hay que tener presente que se incautaron nuestro equipo telefónicos, computacionales, ¿cierto? Donde yo tenía todas las comunicaciones, donde tenía los correos, la información que podía desmentir lo que estaba diciendo el fiscal Retamán. Acuérdese que el fiscal tenía en su poder el certificado de título mío del Instituto Arturo Prat, y en la acusación y en la formalización él decía que yo ingresé con un certificado falso de la ULARRE. Nosotros nos querellamos, la querella cae en poder del fiscal Marcelo Carrasco Gaete, fiscal del caso Dominga. ¿Y qué hace este fiscal? Cita como imputados a los 2 investigadores que se reunieron con Montes, y ellos dicen, ¿sabe qué, señor fiscal? El Tegler nunca tuvo un certificado falso de la República. Nosotros nunca dijimos eso. Él ingresó con un título profesional del Instituto Arturo Prat. ¿Qué hace el fiscal? Cuando los 2 le dicen eso, deja la causa ahí, espera que siga el juicio, ¿cierto? En el juicio fueron a mentir. A todo esto, mi equipo informático fueron periciados por los mismos funcionarios expulsados de la institución por el caso Huracán. O sea, yo tuve la suerte única, me gané todos los números. Y en este orden de ideas, cuando se hace esa pericia, y yo durante la investigación pedía, por favor, yo quiero mi equipo, necesito defenderme en mi institución y necesito defenderme en el tema penal. Bueno, el fiscal Retamal decía, no, se están periciando, no puede tener acceso. Ya teníamos, en todas esas imposibilidades de poder defendernos, que es lo básico, todas las vulneraciones de nuestros derechos. Una y otra vez le pedíamos a los jueces que por favor hagan las cautelas de garantía, que tenían que respetar el debido proceso, y con el beneplácito, ¿cierto?, de ciertos magistrados, Jaimito, como lo llaman los magistrados, de hecho está en los audios, porque yo todo lo que estoy diciendo... Jaimito le dicen a Retamal. Jaimito el simpático. Entonces, ¿qué pasa? Que esos mismos jueces que le decían Jaimito son los mismos que nos impedían a nosotros tener acceso a nuestra información. ¿Qué sucede? Que cuando ya nosotros llegamos a pedir los equipos, durante la investigación, estos no fueron negados, pero el fiscal ordenó que se haga una recopilación de la información que contenían todos estos equipos. Bueno,
llegamos a la preparación de juicio oral. Nosotros teníamos que presentar la prueba mañana, mañana, y esta noche nos íbamos a reunir con la abogada, ¿cierto?, para armar todo, dejar toda la estrategia armada. Y teníamos la información en el auto y nos roban la información del auto. Cualquiera diría, solo la información, solo los equipos informáticos. Entonces cualquiera diría, oiga, pero eso es como muy preparado. Como súper burdo. Súper burdo, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué hago? Yo veo cámara. Ah, hay cámara ahí. Voy a Carabineros, hago la denuncia inmediatamente. Estábamos frente a la flagrancia, dentro de las 24 horas. Señor, en tal lugar hay cámara, ahí nos robaron ahí. ¿Qué hizo el Ministerio Público? Ya damos cuenta al tribunal, ¿cierto? Le informamos nosotros al fiscal de turno de que efectivamente existía cámara en el lugar, que era muy fácil individualizar. El Ministerio Público ordenó investigar 22 o 23 días después, cuando las cámaras se borraron. Entonces, cuando fue la PDI a investigar, no había forma. No había nada. Ya, pero hasta ahí estamos bien. Decimos, bueno, el fiscal tiene los archivos que recopiló de toda la información, está toda la información ahí. Queremos el acceso a la información. Se le perdió al Ministerio Público. También. Se le perdió. Qué curiosidad. Entonces, después cuando llegamos y pedimos, bueno, déjenos ver los computadores, yo quiero prender el computador y mostrarles, no pueden. Entonces vamos a juicio y llega el fiscal, porque fue risorio, sí, es un circo, fue un circo. Yo no estuve en un juicio, yo conocí un circo. Yo vi magistrados que mintieron en su sentencia, ¿cierto? Mintieron, dijeron que yo tenía un certificado de título de la República, cuando los mismos testigos decían, oiga, pero si el señor Tegler entró con un certificado del Instituto Arturo Prat. Acá, perdón que te interrumpa, Leandro, acá es bueno señalar, por ejemplo, que hasta el día de hoy, que ya la causa está fallada, ellos pagaron condena, todavía no aparece el certificado de la Universidad de la República falso. No existe en la carpeta investigativa, nadie lo ha visto, él no lo ha visto. Y hoy día, curiosamente, después de que le negaban la carpeta investigativa, después del reportaje, le dicen que se la entregan. Y tampoco aparece el certificado falso. Quiero preguntarle a Fernando. Fernando, ¿qué responsabilidad tendría el fiscal Jorge Abbott en esta situación? Antes de que Leandro y Rodrigo tomaran mi representación, ellos hicieron presentación al fiscal nacional justamente reclamando por algunas de estas graves irregularidades que ocurrieron en las distintas aristas penales que tienen que ver con este caso, y no se tomaron las medidas del caso. O sea, acá el órgano persecutor tiene por disposición de su ley orgánica y de lo que establece el Código Procesal Penal una misión que justamente es perseguir, investigar y de manera objetiva. Y eso acá no se ha cumplido. Ahora, yo quisiera hacer presente lo siguiente. En el bloque anterior, el señor Said, que me dejó muy impactado su valentía y la potencia de su testimonio, contaba de que había tenido que ir a Argentina porque no creía en la justicia de Chile con todo lo que estaba ocurriendo. Bueno, yo quiero hacer presente, nosotros presentamos querella, hemos presentado varias querellas, incluso algunos de los imputados que fueron a mentir al juicio, tan pronto supieron que habíamos presentado querella, nos mandaron videos reconociendo que ellos habían sido presionados y amenazados para declarar como declararon. Tenemos el video, se le entregó al Ministerio Público. Todos estos antecedentes están documentados, no es que nosotros estén en la fantasía de Leandro. Muchos de estos antecedentes han sido entregados al Ministerio Público. Ya ha pasado un año prácticamente de que tiene la investigación el fiscal Pérez Calaf y todavía no formaliza a nadie. Cuando se inició la investigación, estuvo en manos de un detective apellido Arellano, quien rápidamente nos pidió toda la información, se la entregamos rápidamente, se viajó a Santiago, se le llegaron todas las pruebas que teníamos, y él me adelantó que su informe lo iba a tener listo y que él consideraba que efectivamente había antecedentes como para formalizar. Muy extrañamente, cuando él ya estaba por entregar el informe, lo trasladaron o lo mandaron para el norte y lo sacaron de la investigación. Acaba de llegar hace poco el informe del nuevo detective que estuvo a cargo durante estos meses de investigación, en donde obvia cada uno de los antecedentes que nosotros le hemos ido entregando en el contexto de la investigación. Y fundamentalmente el fiscal Jaime Retamal Herrera, su defensa o su argumentación está en que todo lo que él hizo, lo hizo bajo la supervisión de los tribunales. Por lo tanto, si estuvo bajo la supervisión de los tribunales, él malamente pudo haber actuado cometiendo algún ilícito. Entonces, bueno, acá tendrá que responder alguien, porque no puede ser que a alguien le apliquen una condena sobre la base de antecedentes que no son verdaderos. Claro.
Y por otra parte, nos parece impresentable que el Ministerio Público tenga una actitud de falta de diligencia en esta investigación que a nosotros nos parece grave y delicada. Yo quiero recordar lo siguiente. El deber de diligencia debida, de investigación seria y la prohibición del periculum in mora es una obligación que está establecida en el sistema interamericano de derechos humanos del cual nuestro país forma parte. Así lo han dicho las sentencias de la Corte Interamericana de los casos Durán Ugarte versus Perú y Castañeda Gutman versus México. Y lo que ha ocurrido acá, si acá van a terminar sobreseyendo a una persona que incurrió en conductas así de graves, van a incurrir en una figura que se llama cosa juzgada fraudulenta. Y nosotros igual vamos a terminar en el sistema interamericano. No nos vamos a cansar. Ahora bien, cuando en un país las instituciones, entre ellas el órgano persecutor y el Poder Judicial, no están a la altura de las circunstancias y una y otra vez desestiman las denuncias, no investigan bien y en definitiva los culpables o responsables de situaciones irregulares quedan impunes, lo que le queda a los ciudadanos de a pie y a los abogados que los representamos es recurrir a organismos internacionales. Y yo quiero recordar que muy recientemente, con fecha 29 de noviembre, ¿no?, las distinguidas colegas Jessica Torres Quintanilla y Ángela Maisto Bonilla presentaron una solicitud a la OEA, a Luis Almagro, pidiendo la activación de la Carta Democrática en contra de Chile por el caso Domínguez. ¿Qué significa pedir la activación de la Carta Democrática en contra de Chile? Significa que si la activan, pueden suspender a Chile de la OEA. Y si suspenden a Chile de la OEA, se van los inversionistas del país, se le quitan los privilegios de los acuerdos comerciales con cláusulas de democracia que tenga Chile y nos empiezan a rechazar todas las extradiciones. Fernando, permítame un segundo que nos pilló la hora. Laura, ¿cuándo sale el siguiente reportaje? El lunes. Este lunes. Viene con antecedentes de las amenazas, los disparos y además de este operador político involucrado además en el caso Corpesca. Lunes en la red.cl. Nos pilló lamentablemente la hora. Quiero agradecerte, Laura, a Leandro Tegler, denunciante de esta caja pagadora de favores al Partido Socialista de Gendarmería, y a Fernando Leal, abogado justamente de Rodrigo Luna y Leandro Tegler. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Interesante tema, evidentemente esto no queda acá, seguirá a través de la red.cl usted conociendo los detalles, pero lo más importante es que esto no quede acá entre nosotros, en la discusión, en la indignación, en la rabia, que tribunales hagan lo que tengan que hacer. Nosotros, los medios de comunicación, el periodismo está dedicado a tratar de contar cosas, investigan. ¿Pero qué sacamos si los tribunales de justicia no hacen su pega finalmente? ¿Qué sacamos los ciudadanos con enojarnos, con patear la perra, de aburrirnos de que pasen estas cosas una y mil veces? Si los tribunales no hacen la pega, si no hay responsables, si no hay culpables, la sensación de impunidad, sin duda, es una de las molestias más grandes para la sociedad chilena y es lo que nos ha movido mucho, ¿no?, a salir a las calles a reclamar. No queremos más de eso. Muchas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy. Nos juntamos mañana en un programa especial de Mentiras Verdaderas y el viernes un programa muy especial donde toda la red se une para recibir, incluso el presidente Boris, para recibir este año nuevo. Muchísimas gracias. Que esté bien.